Ok, jóvenes, ya ven mi pantalla, si alguien puede abrir micrófono e indicarme. Sí, ingeniera, ya se ve. Ok, entonces, como habíamos mencionado, nuestra unidad es empuje de tierra sobre elementos de soporte. Nos vamos a centrar estrictamente a lo que es el cálculo precisamente de este empuje que genera una masa de suelo sobre un elemento de soporte. Estrictamente al cálculo de este empuje, pues queda fuera del alcance del tema lo que sería el diseño de esos elementos de soporte. ¿Qué es lo que vamos a estar revisando en esta unidad? Vean, la unidad es muy corta, pero bueno, es interesante e importante. Básicamente, vamos a revisar dos teorías, la teoría de Rankine y la teoría de Coulomb. Ambas teorías nos sirven precisamente para estimar o valorar esa fuerza lateral que genera una masa de suelo. Y esas dos teorías tienen que ver, o más bien dicho, son dos teorías diferentes dependiendo del tipo de suelo que tengamos y de las consideraciones que cada autor tome en cuenta precisamente para realizar su análisis. Entonces, vamos a iniciar primero con la teoría de Rankine sin pasar por alto una pequeña introducción, pues para entender mucho mejor a qué se refiere este empuje lateral y estructuras de contención. ¿Ok? Entonces, una estructura de contención, como la que pueden observar aquí en la pantalla, este es un muro de concreto, y este muro de concreto es una estructura de contención. También se le conoce como estructuras de retención, y estas estructuras son elementos constructivos precisamente que se utilizan para soportar la presión, pero la presión lateral que está ejerciendo una masa de suelo en su respaldo. Hay diferentes tipos de estructuras de contención. En la ilustración se muestra un muro de concreto, pero también existen los ademes y que son otros elementos de contención. Pero bueno, vuelvo a mencionar que nosotros nos vamos a concentrar en calcular la presión, no al diseño de las estructuras. Esta figura también ilustra otro tipo de estructuras de contención. En este caso, vean, estos soportes son los que le van a dar precisamente o van a contener el empuje que está generando esta masa de suelo a través de estos soportes. Como pueden ver en la ilustración, este soporte está hecho de madera. Bueno, también existen diferentes materiales con las que se construyen ese tipo de estructuras que soportan. En este caso estamos viendo de madera, en el anterior fue un muro de concreto, pero también existen estructuras por ejemplo, de acero. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para diseñar correctamente esta estructura? Bueno, lo que necesitamos es conocer cuál es la fuerza que está generando o que está transmitiendo esta masa de suelo, y que por supuesto esa fuerza lateral va a interactuar entre la masa de suelo, obviamente, y la estructura de retención. Entonces, es lo que nos corresponde a nosotros calcular cuál es la fuerza, cuál es el empuje, dicho en otras palabras, que va a provocar esta masa de suelo. ¿Para qué? Pues para que esta estructura sea diseñada de tal manera que soporte, de ahí su nombre, soporte o contenga sin mayor problema esa fuerza. Ya que si nosotros no diseñamos correctamente esta estructura,
pues evidentemente esta fuerza lo que va a hacer es va a mover o a remover esta estructura y evidentemente va a fallar. Y en este caso la excavación que se puede observar en la figura, pues fallaría, ¿no? Fallaría, esta pared fallaría. Y evidentemente, pues colapsaría esa excavación. De ahí que ustedes seguramente ya no observado que existen estructuras de contención que se construyen temporalmente, es decir, se utilizan solamente durante el proceso constructivo. Y hay otras estructuras, como por ejemplo los muros, que se construyen de manera permanente, es decir, que se construyen y ahí se van a quedar por muchísimo tiempo, o es decir, toda la vida útil que tenga esa estructura. ¿Ok? Entonces, estas fuerzas que a nosotros necesitamos conocer, esa fuerza lateral, pues son causados precisamente por una presión. Acuérdense que fuerza y presión son dos conceptos diferentes. Entonces, nosotros hasta ahorita hemos estado mencionando presiones verticales y ahora nos compete ver cómo se calcula o cómo se estima esa presión o ese esfuerzo lateral que ejerce la presión de suelo. Entonces, pasando a lo que es una presión lateral de tierra o de suelo, podemos de manera general dividir esa presión en tres categorías. En función de qué se hace esta división o esta clasificación, bueno, depende básicamente de la naturaleza del movimiento de la estructura de contención. Y podemos tener una presión de reposo o una presión en reposo, una presión activa y una presión pasiva. Vamos a explicar a qué se refiere esto de dependiendo de la naturaleza de la presión lateral, cuál caso tendríamos, reposo, activa o pasiva. Para ello voy a ilustrar y voy a poner atención en el primer diagrama y posteriormente van a salir otros dos diagramas, pero para esos otros dos diagramas no voy a prestar en este momento tanta atención porque son los siguientes casos que vamos a ir viendo en el transcurso de la semana y además esos dos casos también vienen soportados con una actividad que van a desarrollar el día de hoy. Entonces, decíamos que yo voy a tener una estructura de contención. La estructura de contención es esta línea, bueno, está representada su perfil con esta línea blanca, es decir, ese sería como el perfil del muro o el perfil de la tabla estaca y la parte negra sería, digamos, el borde de la masa de suelo, ¿no? O sea, es lo que está representando. Entonces, toda esta parte que es el suelo va a generar en el respaldo del muro, va a generar pues una serie de fuerzas, de presión, o sea, va a presionar hacia este sentido. Entonces, se dice que cuando este muro está restringido contra movimiento, es decir, está restringido de tal manera que no va a permitir que esta fuerza le propicie un desplazamiento, entonces se dice que la presión lateral de tierra está en estado de reposo, ¿sale? Simplemente porque no estamos permitiendo que haya un desplazamiento. ¿Ok? Entonces el muro está restringido contra movimiento. La presión lateral de tierra que vamos a tener es en estado de reposo. Por el contrario, si nosotros tenemos nuestro muro y esta fuerza que está generando la masa de suelo, ejerce esta fuerza y esa presión es tal que el muro no está diseñado para que soporte o para que impida ese desplazamiento que está marcado hacia, digamos, hacia afuera de lo que es la masa de suelo, un desplazamiento delta H, entonces se dice que el muro
el muro se aleja o se separa del suelo retenido de toda esta. Y con una inclinación suficiente, esta cuña, bueno, el suelo va a fallar y se va a marcar una cuña triangular de suelo que está acotada por esta línea discontinua. Y vean, esta cuña no es más que una masa de suelo triangular que lo que va a hacer es separarse, evidentemente, porque el muro está cediendo hacia afuera. Entonces se dice que esta cuña sería la cuña de falla, es decir, la separación de esta masa con respecto a esta otra masa. Entonces, en esta condición se dice que el suelo o la presión lateral de tierra se encuentra en un estado activa. Por el contrario, si nosotros tenemos nuestro muro, por acá tenemos nuestra masa de suelo, y este muro se recarga sobre la masa de suelo, y esa presión que ahora ejerce el muro hacia el suelo hace que el suelo tenga un desplazamiento hacia dentro de él, hacia él, es decir, un delta H, y estoy colocando un signo negativo para indicar que va en sentido contrario al anterior. Entonces, aquí el muro que es empujado hacia el suelo retenido, es como si el muro descansara sobre la masa de suelo, cuando realmente el objetivo de una estructura de retención es soportar al material, no que soporten al muro. Entonces, en esta condición, si el muro provoca un suficiente movimiento hacia el suelo, entonces ahora se va a marcar una cuña más grande que la anterior, y esta cuña del suelo es la que va a fallar. Y entonces en este caso se dice que la presión lateral de tierra sobre el muro es en estado pasiva. ¿Ok? Básicamente en la práctica, digamos, se diseña o se considera en el diseño la presión activa, y muchas veces el diseñador, en este caso el geotecnista, decide si considera el estado pasivo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el estado pasivo es considerar que el suelo se va a recargar sobre el suelo, y eso realmente nosotros no diseñamos para eso. Nosotros diseñamos los muros para que contengan la masa de suelo. No vamos a diseñar un muro para que se sostenga sobre el suelo. Entonces, esa parte a veces se considera, y por eso se deja al criterio del diseñador, como vamos a ver más adelante, y se entienda mucho mejor por qué se deja al criterio del diseñador tomarlo o no en cuenta, porque al tomarlo en cuenta, básicamente estamos incidiendo en provocar una fuerza a la masa de suelo que realmente no deberíamos de permitir. Entonces, como que estaríamos sobrecargando al suelo, aunque en la realidad no suceda esto. Entonces, como que estaríamos considerándolo para estar por el lado de la seguridad. Cuando lleguemos a la parte analítica o a la parte de cálculo, ustedes entenderán de lo que estoy hablando en este momento. Pero bueno, en este instante sería suficiente con que a ustedes les quede claro que una presión lateral de tierra está en estado de reposo cuando el muro está restringido contra movimiento. Está en estado activo cuando el muro se aleja del suelo retenido, y está en estado pasivo cuando el muro es empujado hacia el suelo retenido. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar al primer caso, que sería, bueno, ¿cómo debo de calcular o cómo debo de estimar la presión lateral, es decir, el empuje horizontal en condiciones en estado de reposo? Si ustedes entienden esta parte,
créanme que el estado activo y pasivo va a ser mucho más sencillo. ¿Ok? Bueno, recuerden que nosotros hemos venido, desde Mecánica de Suelos 1, hemos venido trabajando con esfuerzos verticales efectivos y esfuerzos por sobrecarga. Entonces, vamos a retomar ese concepto de esfuerzo efectivo vertical. ¿A qué es igual un esfuerzo vertical o cómo calculan un esfuerzo vertical efectivo, suponiendo que tienen un estrato de material cuyo gamma conocen y conocen también el espesor de ese estrato de suelo? ¿Cómo calcularían ese esfuerzo vertical efectivo? Vamos a suponer de primera instancia que ese estrato, ese espesor de material que tienen, no tiene nivel freático, es decir, está en una condición seca. ¿Cómo calculan su esfuerzo vertical? Escucho respuestas, por favor. Consideren que tienen un espesor de material, ese espesor es H, y el peso volumétrico de ese material es gamma. Ajá. Y necesitan encontrar el valor del esfuerzo efectivo a una profundidad H. ¿Cómo calculan ese esfuerzo efectivo? Sería la profundidad por el gamma del material, ¿no? Exactamente, muy bien. El esfuerzo vertical efectivo sería igual al producto del peso volumétrico del material por H, que es el espesor del material. Estoy también aclarando que de primera instancia ese material no tiene nivel freático, es decir, no está saturado, por lo tanto el gamma del material pues debería de estar seco. Si hubiese nivel freático, bueno, entonces tendría yo que considerar que el esfuerzo efectivo va a ser igual al peso volumétrico saturado menos el peso volumétrico del agua y la diferencia, que es el peso sumergido, multiplicarlo por Z, ¿no? Pero bueno, de principio, considerando esta situación de que está seco, efectivamente el peso específico por el espesor me va a dar el esfuerzo vertical a esa profundidad H. Bueno, ok, esa es la fuerza lateral, pero ahorita estamos en la necesidad de calcular la presión horizontal, es decir, una fuerza aplicada lateralmente en una partícula de material. Entonces, esa presión horizontal o ese esfuerzo horizontal que ejerce una masa de suelo se considera como directamente proporcional al esfuerzo vertical. De ahí la insistencia de preguntarles o de recordarles cómo se calcula ese esfuerzo vertical. ¿Qué significa que la presión horizontal sea directamente proporcional al esfuerzo vertical? Bueno, pues así como ustedes ven ese par de líneas donde nos dice que la presión horizontal es directamente proporcional al esfuerzo vertical, la primera idea que debemos de tener presente es que entonces la presión horizontal, que le voy a llamar sigma H, pues está en función de quién, del esfuerzo vertical, ¿no? Entonces, como está en función de ese esfuerzo vertical efectivo, o sea, me está diciendo que hay una relación entre estas dos variables. ¿Cómo se da esa relación? Ah, pues se da de manera directamente proporcional. ¿Y qué significa que sea directamente proporcional? Quiere decir que este esfuerzo o presión horizontal va a ser igual a un valor constante que le podemos llamar K, multiplicado por ese esfuerzo vertical. Entonces, si yo tengo un espesor de material que yo les había planteado inicialmente y cuyo espesor es H y me interesa conocer el esfuerzo vertical
a esa profundidad que fue lo que me contestaron, producto del gamma del material por H. Quiere decir que la fuerza lateral que está sintiendo esta partícula de material va a depender de este valor multiplicado por K. Entonces aquí podemos observar en la figura, podemos observar que este sigma sub 0, que es el esfuerzo vertical efectivo, pues obviamente depende del peso propio del material y del espesor de ese material. Y este K0, que es un constante, que para esta depresión lateral recibe un nombre especial. Esa constante es una constante que depende de las características y del tipo de material que yo tenga. ¿Qué quiere decir eso? Que ese valor K que necesito calcular va a depender si el suelo es cohesivo, si el suelo es friccionante, si el suelo es cohesivo, friccionante. Y a ese K, a ese coeficiente, a esa constante, perdón, se le conoce como coeficiente de presión de tierras. Pero habíamos dicho en la lámina anterior que yo puedo tener tres casos, ¿no? Que puedo tener que la presión lateral sea en estado activo, en estado pasivo o en estado de reposo. Entonces, quiere decir que este K, pues también puede ser coeficiente de tierras en estado de reposo, coeficiente de presión de tierras en estado activo o coeficiente de presión de tierras en estado pasivo. ¿Cómo voy a distinguir a cuál coeficiente me estoy refiriendo? Bueno, aquí de manera general puse un valor de K porque todavía no sé cuál de esos tres estados voy a tener presente o voy a necesitar calcular en este planteamiento. Pero bueno, como voy a ir en orden, primero vamos a ver estado en reposo, luego estado activo y luego en estado pasivo. Entonces, como ahora ya sé que específicamente voy a dirigirme a lo que es la presión horizontal en estado de reposo, pues entonces ahora le pongo el subíndice sub 0. Ese índice sub 0 me va a indicar que es el coeficiente de tierras en estado de reposo, ¿no? Entonces, al transformarlo como esfuerzo horizontal igual a K sub 0, por esfuerzo vertical efectivo, entonces quiere decir que ya específicamente voy a calcular la presión lateral en estado de reposo. ¿Ok? Ahora, vale también la pena aclarar que este esfuerzo vertical, si yo tuviese una masa de suelo estratificado, es decir, donde tengo varios estratos, y la profundidad a donde me interesa calcular esa presión horizontal, por aquí yo tengo una capa, por aquí tengo otra, suponiendo. Entonces, evidentemente aquí tengo un gamma 1, aquí tengo un gamma 2 y aquí tengo un gamma 3, ¿no? Entonces, cuando yo considero este esfuerzo vertical, pues ya sabíamos que es gamma 1 por H1, gamma 2 por H2, gamma 3 por H3, y la suma de esos productos tendrían que multiplicarse por el K. Pero ojo, si los materiales fuesen diferentes, pues evidentemente cada producto estaría afectado por un K diferente, porque estoy diciendo que K0, que es el coeficiente de presión de tierras en estado de reposo, depende de qué tipo de material tenga, pues evidentemente pueden resultar diferentes, salvo que tuviesen las mismas características. ¿Ok? Aclarando esto, entonces, ¿cómo calculo o de dónde tomo el valor o los valores de ese coeficiente de presión de tierras en estado de reposo? ¿Ok? Aquí básicamente estoy nuevamente retomando lo que les acabo de explicar.
La idea es que tenemos una masa de suelo, que sería toda esta parte, y esta masa de suelo está limitada por una pared de un muro, que estamos llamando aquí como línea AB. La línea AB me representa el respaldo de mi estructura de contención. Para este caso que estamos viendo, no vamos a considerar la fricción que se desarrolla entre el muro y el suelo, ¿ok? La teoría de Rankine no considera esta parte. Y bueno, pues vamos a tenerlo hacia una profundidad infinita, podemos suponer que se extiende hacia una profundidad infinita, y en esta parte de la masa de suelo, pues tenemos un elemento que ahora ya no está situada a una profundidad h, sino está a una profundidad cualquiera z, y evidentemente estás sintiendo un esfuerzo vertical y estás sintiendo un esfuerzo horizontal. Entonces, si yo quiero calcular este esfuerzo horizontal a esta profundidad z, pues sería definido de la misma manera que lo hicimos en la diapositiva anterior. Sigma horizontal sería igual, gamma horizontal sería igual a K sub 0, que sería el coeficiente en tierra de reposo, por gamma del material, suponiendo que conocemos el gamma del material, por la profundidad Z, ¿ok? Suponiendo que solamente tenemos un material, ¿ok? Entonces, básicamente, esto es la repetición a una mayor escala, y resaltamos entonces que sigma sub 0 es la presión vertical y sigma H o sub H es la presión horizontal. Entonces, recuerden, estamos en estado de reposo, por lo tanto, la pared del muro es estática, está de manera estática, no hay movimiento para ninguno de los lados, ni para la izquierda ni para la derecha. Y entonces en esa condición, el suelo va a estar en un estado de equilibrio elástico, es decir, la deformación es restringida, por lo tanto es 0. Entonces, retomando la expresión, por aquí la voy a escribir, porque no lo tengo. Tenía el esfuerzo horizontal. Horizontal es igual a K sub 0, por gamma sub 0, ok. Entonces, yo puedo expresar este K sub 0, lo puedo expresar como una razón entre la presión horizontal y la presión vertical. Es decir, en pocas palabras, si yo despejo este K0, me quedaría sigma horizontal entre sigma horizontal entre sigma vertical efectivo. Y entonces este es lo que seguimos llamando coeficiente de presión de tierra. Sería otra forma de entenderlo, que el coeficiente de presión de tierras no es más que una razón entre la presión horizontal y la presión vertical. Pero desafortunadamente, sí, nosotros, bueno, no desafortunadamente, nosotros solamente cuando conocemos nuestro perfil estratigráfico, conocemos esto. Y la idea es llegar a este. Entonces, para llegar a este, pues evidentemente necesito el coeficiente de presión de tierras en reposo. Y entonces como que caería yo en un dilema. A ver, si quiero llegar a esto y conozco esto, pues evidentemente lo necesito definir primero para llegar a este. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar unas expresiones que nos proporcionan algunos autores precisamente para definir este K sub 0. ¿Ok?
Vuelvo a insistir, esto es bien importante porque es la base de los casos que se nos pueden presentar. Aquí les estoy marcando que no olvidemos que la presión vertical es igual a gamma por Z, pero tampoco debemos olvidar que en el caso de que nosotros tengamos una serie de capas o una serie de estratos, este gamma por Z se va a desprender en una sumatoria de n estratos, es decir, si yo tengo 5 estratos, bueno, pues este gamma Z tendría que ser gamma 1 por Z1 más gamma 2 por Z2 más gamma 3 por Z3 más gamma 4 por Z4 más gamma 5 por Z5, suponiendo que está en estado seco. Pero si yo tengo nivel de aguas freáticas a una determinada profundidad que está por encima de la profundidad donde me interesa calcular este gamma sub cero, pues entonces tendría yo que aplicar que esfuerzos totales menos presión de poro es igual a esfuerzos efectivos. Eso lo vamos a ver con mayor claridad en un problema práctico. Entonces, esta ecuación sigue siendo exactamente la misma que les escribí aquí o que les escribí que previamente ya les había yo presentado, pero lo único que estoy haciendo aquí es marcar el esfuerzo vertical como el producto del peso volumétrico por la profundidad. ¿Ok? Ahora sí, ¿de dónde voy a sacar o de dónde vamos a sacar el valor de este coeficiente? Bueno, yo les voy a presentar 4 expresiones que están en función del tipo de suelo y evidentemente de los autores que yo estoy considerando. Probablemente ustedes, si quisieran revisar la literatura, pues pueden encontrar otras propuestas y los valores pues podrían ser muy parecidos a los que calcularíamos con la propuesta que yo les estoy presentando. Ok. Para suelos friccionantes, tenemos la propuesta que hizo Jackie en 1944 y nos dice que el coeficiente, que este coeficiente K sub 0 es igual a 1 menos seno por phi. Esta expresión es muy utilizada en la práctica, 1 menos seno de phi. Y por otro lado, Maine y Kulheim, por ahí de 1982, proponen que si nosotros tenemos un suelo friccionante donde conocemos su OCR, acuérdense que el OCR es la relación de sobreconsolidación, entonces nosotros podemos considerar que que el coeficiente de tierras en reposo es igual a 1 menos seno de phi, que multiplica a ese valor de OCR elevado a la seno de phi, donde recordemos que phi no es más que el ángulo de fricción, en este caso en condiciones drenadas. ¿Ok? También podemos obtener que para suelos cohesivos, de acuerdo a la propuesta de Massarch de 1979, nos dice que si nosotros tenemos un suelo normalmente consolidado, ese coeficiente lo podemos calcular como 0.44 más 0.42 de la relación del índice plástico. Ustedes ya saben qué es el índice plástico. Acuérdense que el índice plástico está dado en porcentaje y entonces lo dividimos entre 100 para quitarle el porcentaje. Entonces, el valor del porcentaje del índice de plasticidad entre 100 me va a dar una fracción, un número decimal, multiplicado por 0.42 más 0.44 me estaría definiendo el valor de K sub 0. Por otro lado, me dice que en el caso que sea una arcilla sobreconsolidada o preconsolidada, como lo vimos en la unidad 1, entonces me dice que ese índice, o más bien dicho, ese coeficiente de tierras en reposo para una arcilla sobreconsolidada va a ser igual a considerar el coeficiente como si fuese normalmente consolidada multiplicado por el OCR o la raíz del OCR. Ahora, esto es, digamos,
alguna propuesta para llegar a estos valores de coeficiente de tierra de reposo. Vale la pena que tengan presente que la magnitud, es decir, el valor de estos coeficientes para la mayoría de los suelos oscila. Su intervalo en que se nos pueden presentar es de 0.5 y 1. Ajá. Se han encontrado por ahí reportes donde nos dicen que valores más altos se presentan en arcillas altamente sobreconsolidadas. ¿Ok? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para calcular el esfuerzo horizontal es primero preguntarnos a ver qué tipo de suelo tengo, suelo friccionante, suelo cohesivo, ver cuál condición se me cumple. Si es estrictamente friccionante, pues ocuparía la de Jackie. Si tengo o conozco la relación de sobreconsolidación, pues puedo conocer la de Maine. Y en el caso de los suelos cohesivos, evaluar si es normalmente consolidada o sobreconsolidada para utilizar cualquiera de estas dos expresiones. Una vez que conozco el coeficiente de tierras, pues ya puedo calcular el esfuerzo horizontal. Para ello, pero bueno, para llegar al empuje, necesito calcular la distribución de esa presión de tierras a lo largo o en la longitud de la estructura de contención. Entonces, la vamos a presentar de la siguiente manera. Dice, la presión lateral en reposo a lo largo de la altura, aplicando la ecuación de KO0 por sigma 0, la tengo que evaluar en determinados puntos. ¿Cuántos puntos necesito como mínimo? Bueno, eso va a depender de mi perfil estratigráfico. Si parto del caso más sencillo, que es decir que tengo un solo estrato de evidentemente un mismo material, entonces sería suficiente calcularlo a la superficie o en la superficie y a la profundidad donde termina ese estrato, si es la profundidad a donde quiero considerar el respaldo del muro. Entonces, esa ecuación 4 es la de esfuerzo horizontal, presión horizontal es igual a K0 por sigma sub 0. Entonces, en ese caso, para Z igual a 0, el esfuerzo efectivo, o más bien dicho, el esfuerzo en estado en reposo, es igual al coeficiente de tierras por gamma por la profundidad Z. Por lo tanto, el esfuerzo horizontal me da 0 o la presión horizontal me da 0. A la profundidad H, pues sería K0 por gamma por H y me daría K0 por gamma por H. Voy a considerar mi superficie y entonces ahora sí que a lo profundo o sobre un eje imaginario Y voy a representar los valores de Z, es decir, las profundidades. Entonces, en la profundidad Z0, pues yo tengo un esfuerzo horizontal de 0. Entonces, si yo supongo aquí mi eje imaginario y hacia la derecha los valores de esfuerzo, pues básicamente parto de este punto, ¿no? De este punto que estoy marcando. Y si me voy hacia una profundidad Z igual a H, que sería algo hasta por aquí, a una profundidad H, entonces yo tendría una presión horizontal de K0 por gamma H. Trazando una escala conveniente, ahí tengo H, y entonces este punto sería la magnitud K0 por gamma por H. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo que las fuerzas laterales a lo largo de este respaldo del muro o de mi estructura de contención, básicamente es una distribución que va creciendo a la profundidad. Pero estas son las fuerzas que van actuando. Pero realmente la distribución me debe de llevar a calcular una fuerza, una resultante, pues. Y esa resultante es la fuerza que yo debo de considerar para mi diseño. Y esa fuerza no es más que el área
de este diagrama que hemos trazado. Y pues ustedes saben, este diagrama no es más que un triángulo y el área de triángulo pues es muy sencilla porque es un medio por la base, de la base por la altura. Es decir, que la resultante de esta distribución de presiones no es más que una fuerza que está aplicada a un tercio de la altura de la figura o del triángulo, contado o medido a partir de la base del triángulo, y la magnitud es el área. Y el área dijimos que es igual a un medio de la base, que es h por gamma por k sub 0, por la altura. Entonces aquí tengo h por h, resulta h cuadrada. Entonces la fuerza total por unidad de longitud del muro es igual al área del diagrama de presiones y la vamos a localizar a un tercio, es decir que este sería h sobre 3. Vean, es muy sencillo porque solamente tengo un material. Si ustedes recuerdan sus clases de hidráulica, ustedes calcularon empujes hidrostáticos y el diagrama de ese empuje hidrostático pues, resultaba ser también un triángulo y la magnitud de ese empuje hidrostático no era más que el área de ese triángulo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que ustedes marcan que gamma, pues evidentemente es el peso volumétrico del agua y que ahí no existe un coeficiente, no existe un coeficiente de presión de tierra. ¿Por qué? Porque el empuje no lo estaba ejerciendo, en el caso de hidráulica, no lo estaba ejerciendo un material, sino lo estaba ejerciendo, bueno, un material sólido, en este caso el suelo, sino lo estaba ejerciendo un fluido que es el agua. Entonces, esa sería como que la diferencia de lo que ustedes estaban acostumbrados a calcular como presión hidrostática. Entonces, retomen esa parte y ahora solamente cambien un poquito el chip y digan, bueno, ahora no estoy calculando el empuje que ejerce el agua, estrictamente agua o puramente agua, sino ahora voy a considerar que la presión la está ejerciendo un material que en un principio ahorita lo estoy considerando que está seco y en un momento tengo que dar el salto, tengo que evolucionar a pensar que en la naturaleza no tengo material estrictamente seco, que también ese material puede estar en sus poros, puede contener agua. Entonces, debo también considerar esa presión hidrostática dentro del suelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, un poquito más adelante lo vamos a describir. ¿Ok? Entonces, para pasar a la parte práctica, bueno, me voy a, bueno, es que no quisiera pasar directamente al voy a pasar a complicar, si lo quieren ver así, voy a empezar a complicar un poquito nuestro caso inicial que había yo planteado. Un solo estrato sin nivel freático. Vamos a pasar a un segundo nivel, por llamarlo de alguna manera. Vamos ahora a considerar que tengo un mismo material, pero este material a una determinada profundidad hay presencia de nivel freático. Con el simple hecho de que yo tenga un nivel freático, no importa qué tan profundo, pero simplemente con que esté dentro de mi estrato de material que estoy analizando, eso ya me rompe la facilidad o la rapidez con lo que habíamos hecho en esta diapositiva de decir que la resultante es igual a un medio de K0 por gamma por H2. Esto ya me va a romper esto sencillo. ¿Por qué? Porque pues ahora lo que vamos a tener es lo siguiente. Voy a tener, fíjense, voy a tener a una profundidad H un material, pero esta línea punteada me representa el nivel freático. Por lo tanto, este material que está por encima del nivel freático va a estar seco y el material que está por debajo de la superficie del nivel freático va a estar saturado. En otras palabras, tengo un suelo que está sumergido parcialmente. Entonces, si ustedes observan, cuando calculamos gamma por Z,
ya la situación va a empezar a cambiar. Entonces, fíjense, para toda profundidad Z de interés que yo quiera tomar en cuenta, que sea menor o igual a H1, es decir, de la superficie hasta un poquito ligeramente antes de la profundidad donde se encuentra el nivel freático, la presión horizontal básicamente va a estar calculada exactamente de la misma manera que lo hicimos en nuestra diapositiva anterior. Y esta sería su magnitud a esa profundidad. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a bajar, por llamarlo de alguna forma, empezamos a bajar y pasamos a la parte que está saturada? Es decir, si ahora yo tengo que analizar para una Z, para una profundidad que sea mayor a H1. Entonces, en este caso, la presión se encuentra a partir del esfuerzo efectivo y la presión de poro. Es decir, que gamma H, sigma H va a ser igual a K0, es decir, la presión en reposo, el coeficiente de la presión en estado de reposo, por gamma por H1, que sería el peso de este material, más gamma prima. Acuérdense que gamma prima es el peso sumergido y gamma prima no es más que la resta del material o del peso volumétrico del material saturado, gamma saturado, menos el peso volumétrico del agua, por Z menos H1, es decir, si a mí se me ocurre que este sería H, pues evidentemente de la superficie hacia esta profundidad es H, es Z, entonces, pues evidentemente lo que está saturado, pues nada más es este pedacito, este pedazo, ¿no? Entonces, este pedazo o esta longitud es igual a H1, H1 menos Z menos H1. Sí, dígame. Ahí me confundí tantito. ¿Por qué no nomás esa parte está saturada? Porque acuérdate que esta línea punteada, está el nivel freático. Entonces, todo lo que tienes abajo del nivel freático está saturado. Entonces, si vas a restarle la presión de poro, pues solamente lo que ejerce presión de poro es en esta parte. Y ya no se calcula con Z igual a H2. Ojo, porque Z, acuérdate, aquí estoy considerando una profundidad Z. Todavía no llego a la profundidad H. La profundidad Z es por encima de H. Ah, ok, Inge, gracias. Ajá. Ok, entonces, digamos, esta parte, gamma sumergido por Z menos H1, me da este tramito, ¿ok? Si, contestando a tu inquietud, Suri, si Z fuese igual a H, es decir, a una profundidad que estoy marcando aquí, cumple con la relación H es mayor a Z1, ¿estás de acuerdo? Entonces, si yo quisiera calcular aquí la presión horizontal a la profundidad H, entonces sería K0 que multiplica a gamma del primer material por H1, ese no cambia en nada, más el peso sumergido, y el peso sumergido sería gamma saturado de este material menos gamma del agua que multiplica, y ahora, ¿qué es lo que está saturado? Lo que está saturado es todo esto, ¿no? Y lo que está saturado sería la resta de H, o sea, toda esta H, le resto H1, pues me quedaría H2. Entonces aquí sería estrictamente H2. De esa manera, aquí me quedaría gamma prima, aquí me quedaría gamma por H1 multiplicado evidentemente por el K sub 0. Suponiendo, obviamente, que ya previamente identifiqué qué tipo de material tengo,
si es friccionante, si es fino, cohesivo, si está normalmente consolidado. Es decir, ya identifiqué cuál de las 4 expresiones que les presenté anteriormente, cuál ya voy a utilizar, cuál tomo, y pues ese valor calculado lo pondría yo acá, ¿no? Ahorita estoy poniendo énfasis de cómo calcular precisamente el esfuerzo efectivo. Y este valor, ya digo, aquí ya lo puse, me quedaría graficado de esta forma. Voy a quitar las flechas que aquí puse para que no se confunda. ¿Ok? Entonces, aquí está, ¿ok? Y entonces vean cómo este diagrama ya se modificó con respecto al diagrama que les había presentado inicialmente con una capa de material en estado seco. Mi diagrama ya se modificó, pero otro detalle. Aquí este diagrama, al calcular esta parte, solamente estamos considerando en esta parte la fuerza que está ejerciendo el material, la parte sólida. Pero al estar saturada, el agua también ejerce una presión. Y entonces ahora tengo que considerar esa presión de poro, esa presión que está ejerciendo el agua, es decir, el empuje hidrostático que ustedes calcularon en hidráulica. Entonces lo que debo de hacer es decir, bueno, a ver, en esta profundidad A o en el punto A no tengo agua, por lo tanto no hay un empuje hidrostático. Durante toda esta recorrido de A hacia el punto C no hay agua, por lo tanto, digamos, esta parte del muro trazada como AC no siente un empuje hidrostático porque no hay agua. ¿Qué es la parte del muro que está sintiendo una presión hidrostática porque el material está saturado? Pues solamente de C a B. Y entonces, ¿cómo calculo esa presión hidrostática? Bueno, pues en C, como está el nivel freático, la presión de poro vale 0. Eso ya me lo ahorro, ya de antemano lo sé, que a la profundidad donde se encuentra el nivel freático, la presión que ejerce el agua es 0. Pero a la profundidad H, la presión de poro, ¿cuánto vale? Pues la presión de poro a esa profundidad sería el producto del peso específico del agua por, en este caso, H2. Y entonces eso es lo que voy a borrar esta parte para que cuando me aparezca el texto no se confunda. Entonces la presión lateral o el empuje hidrostático que ustedes aprendieron a calcular en hidráulica sería igual a gamma del agua por Z menos H1, que ya vimos que Z menos H1 es considerando una profundidad cualquiera, pero ya considerando la profundidad Z igual a H, pues resulta ser que sería gamma del agua por H2. Entonces, a esa profundidad sería gamma del agua por H2. Entonces, la presión, el primer diagrama, ¿qué es lo que me está representando? Lo que me está representando es la presión que ejerce la parte sólida del material hacia el respaldo del muro, y este segundo diagramita me está representando la presión o el empuje hidrostático, ¿ok? Entonces quiere decir que si yo sumo este diagrama más este diagrama, me va a dar como resultado la distribución total al cual está sometido mi muro. Pero realmente lo que a mí me interesa es, al final de cuentas, es la resultante, no en sí la distribución de presiones. A mí me interesa la resultante. Por lo tanto, se deja opcional a hacer la suma de estos diagramas o en cada uno de los diagramas calcular la resultante, que aquí ya la resultante, en el caso anterior decíamos que la resultante, esa fuerza grandota que aparecía en rojo, era el área del diagrama, y el diagrama solamente era un triángulo. Pero aquí el área del diagrama, pues resulta ser que ya no es un triángulo, sino que veo que es una figura que está compuesta, y aquí ya marqué las figuras, que es un triángulo, un rectángulo y otro triángulo, más otro triángulo que me significa la distribución de la presión hidrostática o el empuje hidrostático.
Entonces lo que tengo que hacer para calcular la resultante es calcular cada una de estas áreas y sumarlas. Entonces, aquí continúo. Aquí ya lo tengo como una suma. Fíjense, si lo quisiera hacer como suma, esta sería la distribución final. Vuelvo a insistir, si yo calculo esta área o calculo estas 4 áreas, pues me va a salir la misma. Y entonces la fuerza por ancho unitario del muro es la suma de las áreas de los 2 primeros diagramas, si es que lo quiero hacer así, o la suma del segundo diagrama, que también lo tendría yo que fraccionar en un triángulo, en un rectángulo y en un triángulo. En lo personal, yo les pido que siempre hagamos la suma de los 2 primeros diagramas y no necesariamente hacer inclusive la representación de la suma. ¿Por qué? Porque si yo quiero encontrar el punto donde está actuando esa resultante, acuérdense que la resultante no es más que la suma de las 4 áreas, y la suma de las 4 áreas está marcado aquí. Área de un triángulo más área de un rectángulo más el área de estos dos de este triángulo, ¿no? Si yo quisiera, este sería la resultante. Pero ¿dónde está actuando la resultante? En el caso anterior era muy sencillo porque estaba actuando a un tercio de la altura a partir de la base. Pero aquí ya no es tan sencillo. Entonces lo que yo tengo que recurrir es a una suma de momentos de que me estaría ejerciendo la resultante de cada diagrama e igualarlo a la resultante del diagrama final. Por eso les recomiendo que siempre hagamos esta parte de la descomposición y no el resultado final de los diagramas, porque es mucho más sencillo para calcular la resultante. Eso lo vamos a hacer a través de un ejercicio numérico, vuelvo a insistir, para que sea mucho más claro de entender, ¿ok? Por el tiempo ya no me dio para pasar al ejemplo. Este es el ejemplo que vamos a desarrollar el día de mañana. En la plataforma, en la plataforma ya está activado para este momento, está activado un ejercicio o una actividad que le estoy llamando, si no me equivoco, la actividad 16, pero evidentemente no la van a poder hacer porque no nos dio tiempo de ver el ejemplo numérico. Entonces, las voy a retrasar, aunque ustedes ya la puedan ver, voy a retrasar la entrega para que la puedan realizar el día de mañana. Pero lo que sí van a realizar para el día de mañana es la actividad marcada como 17, es decir, por favor pongan atención, la actividad 16 voy a retrasar la entrega para el día de mañana después de la clase, es decir, por la tarde la van a entregar. Pero la actividad 17 que estaba marcada para desarrollarla en el transcurso de la tarde y presentarla mañana a la hora de la clase, esa no sufre ninguna modificación. Si pueden entrar rápidamente al Classroom y puedan ver la actividad 16 y 17 para que vean de lo que estoy hablando, sería fabuloso y no haya ninguna duda y ningún problema para que mañana presenten la situación. Ingeniera, en la actividad 17 Sí, me parece que no aparece la opción de agregar documento, o solo se va a comentar en clase. Ojo, a ver, hay que dice, es importante esta parte que quede bien clara, porque de ahí que de repente se confunden y no entregan a tiempo. ¿Qué dice en el párrafo? Dice, dicho cuestionario se reportará en la clase de mañana. Por eso aquí no te da opción. Mañana en la clase, durante la clase, van a hacer la entrega y yo les voy a indicar cómo me la van a entregar. Entonces, lo que tú tienes que hacer es leer tu material, revisar tu material,
contestar tu cuestionario, obviamente estudiarlo y tenerlo listo. Ahí dice que te debes de asegurar guardarlo como PDF. Entonces, mañana, en el transcurso de la clase, tú debes de tener a la mano tu PDF para que sigas la indicación que yo te voy a dar en clase y lo puedas reportar. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, ingeniera, gracias. Ok. Entonces, estoy ahorita, ustedes ya también pueden ver la actividad 16. Esa actividad 16 tenía hora de entrega de hoy por la tarde, porque pensé que nos iba a dar tiempo a hacer el ejercicio. El ejercicio es muy rápido, pero no quisiera que lo resolvieran solos y que eso propiciara una mala nota. Entonces, quiero explicarles porque eso me va a servir para, evidentemente, soportar todo lo que viene más adelante. Entonces, voy a retrasar, a ver si me permite. Si no me permite retrasar la hora, elimino la actividad y la vuelvo a subir. Ustedes a estos momentos ya debieron haber, bueno, un poquito más tarde, inclusive aunque no lo descarguen hoy, no van a tener problema porque pues evidentemente no lo van a entregar hoy, ¿ok? Si no hubiera alguna otra pregunta, me despido y nos vemos el día de mañana. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge.